De Romanos, por favor, capítulo 3 de la escritura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver este pasaje, hermanos, que nos habla mucho acerca de la justificación, nos habla mucho acerca de la fe, del arrepentimiento. Hermanos, en realidad este libro es un libro que funda las bases para que un cristiano permanezca, crezca y produzca frutos. Romanos capítulo 3, por favor. Les recuerdo, hermanos, a todos, hay que traer nuestras Biblias. Hay que traer nuestras Biblias. Les animo a que puedan todos traer sus Biblias. Vamos a darle el uso hoy en la mañana para los que se perdieron. Para los que no vinieron, estuvimos hablando acerca de la importancia de la Biblia. Es importante este bendito libro porque proviene precisamente de nuestro Dios, no proviene de la mente del ser humano, no es un libro cualquiera, es un libro divino, es un libro que tiene en la mente de nuestro Dios los principios, los estatutos, los decretos que son para nuestras vidas. Entonces, cuando no le damos la importancia a la lectura de la palabra de Dios, hermanos, el enemigo es tan astuto que puede, hermanos, alejarnos de este bendito libro y estar más propensos a las tentaciones. Y la otra cuestión es que podemos dejar de creer en este bendito libro. Así es que tiene suma importancia que podamos, hermanos, tener este bendito libro, darle lectura, no posponerla. Hoy en la mañana veíamos, no posponerla. Si hoy por alguna razón no pudimos leer la palabra de Dios, mañana o en la noche hay que leerla, hermanos, lo que teníamos que leer ayer y hoy. Así es que, hermanos, vamos a darle la importancia a la palabra de Dios. Dice la Escritura que en él podemos encontrar consejo. Dice la Escritura que también en él, hermanos, alegra nuestro corazón. Alegra nuestro corazón. Así es que, hermanos, es como medicina. Dice la Escritura que es como medicina para nuestro cuerpo. Entonces, si no estamos, imagínense un enfermo que no se toma los medicamentos, se va al médico, pero no se toma los medicamentos. ¿Cuándo se cura? Pues va a prolongarse, ¿verdad? Y con el riesgo de que contraiga alguna enfermedad más fuerte. Entonces, el cristiano que no le da la importancia a la palabra de Dios, hermanos, va a tender estuvimos viendo, a debilitarse espiritualmente y también, hermanos, a menospreciar la palabra de Dios. Entonces, por favor, anímese, tome la palabra de Dios. Si usted dice, pastor, a veces no puedo llevar mi Biblia por alguna razón, pues ahí en su celular, ahí está la Biblia, ahí ahorita, pues la oportunidad de poder tener ahí la Biblia, descargarla, escucharla y hermanos, en algunos, en algunas plataformas, hay buenas plataformas que puede inclusive escuchar un devocional, pero de verdad, hermanos, es importante a que podamos nosotros darle la importancia a la palabra de Dios. Y el proverbista, hermanos, nos menciona, dice, hijo mío, esté atento a mis palabras. Nuestro Dios, a través de este hombre, nos dice, hijo mío, esté atento a mis palabras. Amén. Bueno, eso es un resumen. Ese es un resumen del mensaje de hoy en la mañana. En esta ocasión, o en este momento, vamos a ver lo que dice la escritura de la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 3. Para muchos va a ser un poquito muy familiar algunos conceptos de la escritura de la palabra de nuestro Dios. Cuando lo encuentre puesto de pie, por favor, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Leo el verso 1, ustedes el 2, nos unimos en el verso 31. Dice la escritura
de la siguiente manera, por favor, Romanos, capítulo 3, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, si su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pero si por mentira a la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Note las siguientes palabras, por favor. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y no conocieron camino de paz. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por ley y por los profetas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida, porque ¿cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también los gentiles. Todos. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino confirmamos la ley. Padre amado, te damos las gracias porque, Señor, un día nos encontraste, nos perdonaste y nos hiciste dignos de poder representar
Señor, tu reino aquí en la tierra. Y con el paso del tiempo, Señor, aún nos sigues justificando. Aún sigues sacando el brillo en la vida de cada uno de nosotros. Estamos en un mundo, Señor, lleno de pecado, de maldad, de impureza. En un mundo en donde, Señor, la gente necesita de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que siempre eres para con nosotros. Señor, por favor, bendiga su palabra. Bendiga, Señor, su iglesia, a un humilde servidor. Le ruego que, Señor, me use. No soy digno. Te ruego que, por favor, Señor, te dignes en usarme, tomar control de mis labios, de mis pensamientos. Y que, Señor, tu iglesia en esta tarde sea edificada. Ayúdanos, por favor, a prestar atención por los próximos minutos. Bendiga, por favor, este hermoso tiempo y que la honra y la gloria sea solamente para usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Leíamos el pasaje de Hechos, capítulo 17, un pasaje que tiene muchas verdades, así como toda la palabra de nuestro Dios, pero algo que nosotros deberemos de considerar es en relación a la condición por la cual la sociedad y la iglesia hoy está atravesando. La palabra de Dios nos manifiesta en la manera en cómo la iglesia debe de seguir proyectando el evangelio. Vemos que el evangelio hace falta en cada individuo, en cada hogar, aldea, comunidad, ciudad, en cada estado, en cada país, en cada continente, por los últimos tiempos. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo sigue requiriendo de hombres, sigue requiriendo de mujeres que puedan llevar el evangelio. El encargo no es a la sociedad, el encargo estipulado a través de la Escritura es para la iglesia. Fue para los apóstoles, para los primeros cristianos poder llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la encomienda de nuestro Señor Jesucristo estipulado como la gran comisión? Estipulado, hermanos, o manifestado a los discípulos. Porque con el paso del tiempo vemos que el hombre, hermanos, se ha esclavizado o se mantiene esclavizado mediante las corrientes que el mundo ofrece y también por el pecado que los asedia. Ahora, allá en Romanos capítulo 6 nos manifiesta que a quien sirve el ser humano se constituye esclavo. Ahora, la escritura de la palabra de nuestro Dios nos menciona, hermanos, en la manera de cómo la condición del hombre se mantiene bajo condenación. Que con lo que está ocurriendo hoy en nuestros días, nos manifiesta, hermanos, la gran necesidad de que el mensaje pueda llegar a todas aquellas personas que cada vez más se están hundiendo, hermanos, en la perversidad y en la maldad. La sociedad piensa que solamente lo que ocurre en esta vida es lo que se puede lograr, pero no se imaginan
o que lo que se puede llevar a cabo, pero no saben que después de esta vida hay una vida eterna, para condenación eterna o para vivir con Cristo eternamente. Pablo, al estar escribiendo tanto el libro de Hechos en algunas partes, en la mayoría de ellos, y el libro de Romanos, con la sabiduría de Dios, cuidadosamente, nos explica y manifiesta la gran necesidad de buscar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pecado ha condenado a la mayor parte de la sociedad, la tercera parte de los ángeles fueron contaminados por medio de Lucifer, y entonces la tercera parte fue expulsado del cielo. Hoy la mayoría de las personas cada vez más están tratando de buscar a un Dios que no tiene poder. El apóstol Pablo manifiesta que la salvación que Jesús ofrece se toma o se deja pasar. Aun cuando sea un regalo, no todos van a poder ser salvos. Salvo será aquella persona que comprenda que su condición es que ha pecado y está destituido de la gloria de Dios, y que necesita la solución, y la solución se llama Jesucristo. Ahora, vemos que, hermanos, ese regalo de la vida eterna, gloria a Dios, para cuando llegó a cada uno de nosotros, cuando conocimos de Cristo Jesús, cuando recibimos al Salvador de nuestras vidas. Pero, iglesia, es importante que no se nos olvide que después de haber aceptado a Cristo Jesús, tenemos que empezar a mostrar, hermanos, el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Pues congregándonos es una manera. Adorar a nuestro Dios es otra manera. Compartir el Evangelio es otra manera. Cumplir, hermanos, con lo que la Escritura nos dice es otra manera de poder, hermanos, mostrar nuestra gratitud a nuestro Dios. Pero, ¿qué está pasando hoy con la iglesia? ¿Qué está sucediendo hoy con la iglesia? Mire, yo quiero animarle, hermanos, en esta tarde, a que podamos entender lo que el apóstol Pablo menciona y dice, que el Dios que hizo el mundo, ahí en Hechos capítulo 17, dice la Escritura, sigue siendo Señor del cielo y de la tierra. Y dice la Escritura de la palabra de Dios en el verso 27, iglesia, para que busquemos a Dios, para que busquemos a Dios cada uno de nosotros. Verso 29, porque somos linajes de Dios, porque somos linajes de nuestro Dios, dice la Escritura. El verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, dice, que se arrepientan. Cuando Jesucristo estuvo iniciando su ministerio, su tema principal fue arrepentíos. Su antecesor, Juan el Bautista, cuando inició su ministerio, su tema principal fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tema de la iglesia de hoy día sigue siendo, necesitan el arrepentimiento a todas aquellas personas que no han conocido de Cristo.
y entender que la percepción más hermosa en este mundo, en este momento, es la gracia de Dios para con la sociedad. Que con el simple hecho de creer, aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal, recibirá el regalo de la vida eterna. Y como dije hace algunos minutos, el regalo puede ser tomado o puede ser dejado. Y hay algo que, hermanos, intriga al apóstol Pablo, como cuando Jesús en su ministerio miraba a las personas, cada quien por su rumbo. El apóstol Pablo, a través de este pasaje en el verso 10, dice, no hay justo ni aún uno desde la percepción divina de nuestro Señor Jesucristo. El hombre vagando, el hombre anhelando hacer su voluntad, olvidándose que lo hermoso es hacer la voluntad de nuestro Dios. En el verso 11 dice algo, hermanos, que intriga, algo que causa tristeza, algo que posiblemente hasta el día de hoy a nuestro Señor Jesucristo le sigue causando una gran tristeza, como cuando vio a su pueblo de Israel cuando estaba iniciando su ministerio. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sin lugar a dudas, dos grandes verdades que para donde volteemos a ver, encontraremos estos dos conceptos. Ahora, a veces causa tristeza, hermanos, que sea parte de alguien de la familia. Una prima, un primo, un tío, una tía, las mejores amistades que usted y yo tenemos. No buscan a Dios y cuando se les explica del amor de Cristo Jesús, no lo comprenden. Hermanos, la Escritura nos menciona tantas veces de la necesidad de que el Evangelio sea predicado, que el Evangelio no deje, hermanos, de anunciarse. Y algo que, hermanos, el apóstol Pablo menciona es que no hay quien entienda, pero mire, lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas. Dice que son del Espíritu de Dios. Note lo que dice el apóstol Pablo, porque para él o para ellos son locuras solamente, son fantasías y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, hay un tremendo pesar en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Miles de personas han escuchado el Evangelio y cierran su corazón. Miles de personas pareciera ser que los convence un poco el mensaje de nuestro Dios, pero no están buscando a Dios. Dejan a Dios al último lugar, cuando ellos quieran buscar a Dios, cuando ellos tengan la necesidad de buscar a Dios. Minimizamos mucho hoy día, o la sociedad minimiza mucho el poder de nuestro Dios. Pero ante una emergencia, lo primero que priorizan es: Dios, ayúdame. El mensaje del apóstol Pablo es: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora,
El ser humano piensa que todos los caminos conducen a Dios. Y por eso es que la sociedad hoy día, el ser humano se aparta cada vez más de nuestro Dios. Pero ¿cuál es la labor de la iglesia? ¿Cuál era la labor del apóstol Pablo? Anunciar el mensaje. Anunciar el mensaje. Hace 2 días que estábamos compartiendo el evangelio, decía una persona, la verdad, yo aprecio mucho que me regale este tratado, pero yo soy católica. Entonces le hice la pregunta, oiga, si usted llegara a morir, ¿a dónde iría? Pues yo quisiera que fuese al cielo. Oiga, y si hubiese una manera de poder saber cómo poder ir al cielo, ¿usted creería? La sociedad hoy día, hermanos, apartada de nuestro Dios, se vuelve más incrédula. La sociedad, sin el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, hermanos, para él todo será locura. Pero hay algo interesante que dice el apóstol Pablo a través de Hechos en el verso 30 del capítulo 17. Pero Dios había pasado por alto los tiempos de la ignorancia. En aquellos momentos estaba preguntando, ¿cuál es la ventaja que tienen los judíos? ¿Será por la circuncisión? ¿Será por la ley? ¿Cuál es la ventaja que ellos tienen? Mire, hay grandes ventajas que ellos tienen, sí, cierto. Un pueblo escogido, un pueblo llamado para hacer luz, un pueblo que no solamente recibió, hermanos, el mensaje de Jehová de los ejércitos, sino que también a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo lo vieron personalmente. Pero algo que nosotros podemos notar es, hermanos, es algo interesante lo que menciona en este pasaje. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ¿qué hubiese sucedido si eso no hubiese ocurrido? Los gentiles, nosotros, no pudiésemos tener la oportunidad de poder reunirnos y escuchar su palabra. Porque la Escritura dice que todos se desviaron. Se necesitaba una solución y la solución era precisamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Ya no sabían lo que era lo correcto. Ya no sabían lo que era lo bueno. Ellos se habían apartado de nuestro Dios. Y entonces menciona la Escritura en el pasaje de Romanos capítulo 3, nos dice que, hermanos, la sociedad no entiende, no busca a Dios, se desvían día con día, no hacen lo bueno. Y dice la Escritura de la palabra de Dios que su boca está llena de maldición. Y luego dice, y de amargura. Y dice en el verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Verso 17, y no conocieron camino de paz. Y algo que menciona el verso 18 es, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Amada iglesia, hoy podemos nosotros darnos cuenta que cuánta maldad existe sobre la sociedad. Y podemos darnos cuenta, de acuerdo a la escritura de la palabra de nuestro Dios, la falta de temor en la gente que no conoce de Cristo. Escuchábamos o leíamos unos conceptos en relación a lo que dice la escritura de la palabra de Dios.
de lo que ocurre con la persona que no conoce de Cristo. Ahora, pero ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, en base a lo que está ocurriendo hoy día? Dice la Escritura en el verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero vamos a regresarnos al punto del verso 18. Dice, no hay temor de Dios. ¿Qué significa eso? Hace falta que la iglesia pueda una vez más levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene que conocer este bendito libro. Tiene que amar este bendito libro. Tiene que ser obediente, hermanos, a aquel que le salvó. El temor de Dios necesita reflejarse en la iglesia. Necesita verse reflejado en cada uno de los que han sido salvos. Se necesita que hoy día el temor de nuestro Dios en la iglesia se pueda reflejar cuando camina, se pueda reflejar cuando habla, se pueda reflejar en donde quiera que se encuentre. Es cierto, la sociedad se está hundiendo cada vez más, pero ahora se necesita alguien quien acuda para que muestre el camino, para que pueda mostrar a Jesucristo, para que pueda llevar las palabras de aliento, pueda llevar y representar dignamente al Señor Jesucristo. El temor de Dios se requiere en la vida de cada uno de nosotros. Se requiere que cada uno de los que estamos hoy en este momento podamos recordar que en base que antes que Cristo Jesús viniera a nuestras vidas, éramos como ellos, desviándonos, viviendo en maldad. Ahora, por la gracia de Cristo, dice la Escritura, ahora somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ha habido un cambio de pensamientos. Ha habido ahora una regeneración. Ahora nuestro Señor Jesucristo está trabajando en nuestras vidas. Ahora Él quiere usarnos. Ahora Él quiere hablar por nosotros. Ahora Él quiere usarnos. El apóstol Pablo es uno de los hombres que probablemente en la tierra y en el cielo se seguirá recordando. Un ser humano que, como cualquiera de nosotros, comprendió el inmenso amor que estaba dando nuestro Señor Jesucristo. Y Él, recibiendo ese don de amor, lo mostró a la gente, llevándoles el Evangelio. Hablándoles o diciéndoles que Cristo es el que sana, que Cristo es el que salva, que Cristo es el que justifica, que Cristo desea que la sociedad, la iglesia de hoy, siga practicando la justicia, que siga viviendo para Dios, que se aparte del pecado y que viva agradando a nuestro Dios. Pero ¿qué cuando la iglesia no lee su Biblia? Eso es pecado.
Que cuando la iglesia deja de orar, eso es pecado. Que cuando la iglesia no viene a las reuniones, no se congrega, eso es pecado. Que cuando la iglesia, hermanos, no está haciendo la voluntad de Dios, eso es pecado. Hermanos, hay algo que usted y yo podemos entender lo que dice el pasaje de allá del libro de Hechos. Dice, pero Dios habiendo pasado por alto todas las cosas. Piense usted cuántas veces Dios ha pasado por alto lo que usted ha hecho. Qué bueno que no dijo amén, porque bueno, hermanos, todos en algún momento hemos fallado. Hermanos, probablemente hasta se nos olvida todo lo que nosotros hemos hecho y Dios lo ha pasado por él, por alto, y decimos, Dios no actúa. No, no es cierto, es que tiene paciencia por lo que hacemos usted y yo, indebidamente. ¿Y sabe qué se llama eso? Se llama amor. Se llama justificación. Hermanos, Dios nos ama tanto que quiere usar su vida, quiere usar la vida de cada uno de nosotros. Él quiere que saquemos todas nuestras excusas para no hacer la voluntad de nuestro Dios y buscar más a nuestro Dios, como dice la escritura de la palabra de nuestro Dios, para que busquen más a Dios y puedan hallarle. Dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué dice la escritura que Dios no está lejos? Porque el salmista dijo, donde quiera que yo vaya, aún en lo más profundo del mar, allí estás tú. Si me fuese al oriente, al occidente, dice, allí estás tú. La omnipresencia de nuestro Dios, hermanos, es tan alto y sublime que probablemente mi mente finita le es difícil comprender acerca de la omnipresencia de Dios, pero quiero decir que Dios es tan real y mira a cada uno de nosotros nuestras vidas. Pasa por alto en muchas ocasiones lo que hace un servidor, lo que hace la iglesia. Pero hermanos, es tiempo de que nos demos cuenta que mucha gente se está perdiendo, se está yendo al infierno. Y no es que Dios los esté mandando allá, es que la gente está tomando equivocadamente la decisión. La iglesia no necesita cruzarse de brazos. La iglesia, una vez más, requiere mostrar el amor de nuestro Señor Jesucristo compartiendo el Evangelio, regalando un tratado, animando a otros. Animándose cada uno de nosotros. ¿Sabe, hermanos? Lo que nos va a mantener animados, lo que nos va a mantener gozosos, lo que nos va a mantener activos dentro de la obra de Dios es haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Para Pablo no fue una tarea fácil. Al empezar a proclamar el Evangelio, hermanos, veía mucha gente creyendo en Cristo Jesús, pero empezó a tener oposición. Hay un pasaje de la Escritura en donde dice la palabra de Dios, dice, más, no lo tengo ahorita aquí en escrito, pero se me vino en mente, nos dice que él estaba en una situación muy difícil, muy terrible, en la cual cuando, hermanos, estaba desesperado, Dios empezaba a fortalecerlo. Dios empezaba, hermanos,
a animarlo. Y hermanos, no fue tarea fácil estar, hermanos, detrás de o estar encarcelado por causa de la palabra de Dios. Sufrir afrentas por causa de la palabra de Dios. No fue tarea fácil. Sin embargo, eso no lo desanimó. Entre más cosas le pasaba en su vida, hermanos, más se veía la entrega compartiendo el evangelio. ¿Sabe, hermanos? Si usted y yo notamos en la escritura de la palabra de Dios, nos daremos cuenta de cuán hermoso, hermanos, es poder compartir el evangelio. Para el apóstol Pablo fue algo precioso. Ahí en Romanos capítulo 1, verso 16, dice que la palabra de Dios es poder del evangelio. Y lo creía, hermanos, fuertemente. De tal manera que, hermanos, las afrentas por la cual él atravesó no fue un impedimento para seguir, hermanos, proyectando el evangelio, anunciando la salvación a través del poder de nuestro Dios. Al contrario, este hombre, aún en medio de las afrentas, veía la gran necesidad de la gente que se estaba muriendo sin Cristo. Porque había mucha gente que se estaba apartando, que se estaba desviando, que no entendían, no querían comprender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él tomó la decisión de poder compartir el Evangelio con la mira de que la injusticia se volviese, hermanos, en justicia de Dios. Y aquel que era un pecador pudiese ser justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que se jactaba, hermanos, por vivir una vida sin Cristo, ahora podíamos ver o podía ver el apóstol Pablo viendo, hermanos, amando a nuestro Señor Jesucristo a esas personas y mostrando sus obras para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿Dios es Dios de los judíos solamente? Dice, no, es también Dios de los gentiles. Es también Dios de los gentiles. Porque Dios es uno. Verso 30. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El apóstol Pablo estaba diciendo, es cierto que la fe es importante para los judíos, pero también la fe es importante para los gentiles. Aquellos que no conocen de Cristo o que han escuchado pero no han abierto su corazón. Aquellos que se resisten todavía a recibir a Cristo Jesús. Aquellos que probablemente se han desanimado, necesitan una vez más depositar su fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo era un hombre que sabía hacer lo correcto. Un hombre cuidadoso en la necesidad de cada una de las personas para poder llevar a Jesucristo a aquel corazón que estaba condenado por su condición en la cual se encontraba. Llevaba el apóstol Pablo anunciando el hermoso regalo que nuestro Señor Jesucristo ofrecía gratuitamente, pero que al Señor Jesús le costó su propia vida. Y muchos creyeron, muchos se añadieron, iglesias se levantaron, personas conocieron del amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero si Pablo no hubiese entendido
el mensaje de Jesucristo, en aquellos continentes no se hubiese mencionado el nombre de Cristo Jesús. Si la iglesia de hoy no se activa y anuncia el mensaje de Jesucristo, posiblemente muchos no van a conocer. Muchos se morirán sin Cristo. Muchos terminarán siendo condenados porque una iglesia se quedó solamente con el mensaje. La diferencia entre los judíos y nosotros, dice, es que la fe es lo que nos puede llevar al día de hoy al regalo de la vida eterna. En aquel tiempo se tenía que guardar la ley, se tenía que llevar la obra. Ahora, con el simple hecho de aceptar, arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador, el individuo recibirá el regalo de la vida eterna. Piense usted, amada iglesia, cuántas personas el día de hoy necesitan de Cristo. ¿Se ha puesto a pensar la diferencia que usted pudiese ser si anunciase el Evangelio? Si no se queda callado. Si usted habla de Jesucristo. Mire, no lo sabemos, pero lo que sí podemos nosotros comprender es que habrá fiesta en los cielos cuando la iglesia siga predicando el mensaje de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos que cada uno de los que estamos hoy en esta tarde podamos comprender como el apóstol Pablo lo llevó a cabo y llevemos el mensaje. Habrá personas que yo no voy a poder alcanzar, pero usted lo puede alcanzar. Habrá personas que usted no puede alcanzar, pero que yo puedo anunciarles el Evangelio. Pero si todos trabajamos, si todos participamos, si todos anunciamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, muchos doblarán su rodilla y reconocerán a Cristo Jesús como el Salvador de ellos. Pero si nos callamos, muchos se morirán eternamente, condenados a juicio de tormento en el lago de fuego. Cabezas bajas, ojos cerrados. Amada iglesia, tenemos una gran tarea. Tenemos un compromiso que llevar a cabo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que seguir anunciando, aún en los incrédulos, aún en los que viven en maldad, aún en aquellos que nos menosprecian, en aquellos que se burlan de nosotros, en aquellos que su boca está llena de maldición y probablemente es porque están amargados. Ellos necesitan conocer el camino de paz que usted y yo conocemos. Necesitamos ver en ellos y que vean en nosotros el temor de nuestro Señor Jesucristo. La tarea no es fácil, pero tenemos que llevarlo a cabo. Yo quiero orar por usted en esta tarde. No voy a pedir que levante su mano, solo ahí desde su corazón, ahí donde está usted. En esta tarde o en esta hora, usted tomará la decisión o la dejará pasar. Pero recuerde que a Dios ha pasado por alto la desobediencia de cada uno de nosotros. Ahora es tiempo de que busquemos a Dios
con más fervor, con más ánimo, y que Él nos permita reflejar a Cristo Jesús en aquellos que no nos conocen. Amada iglesia, este es el momento para poder hacerlo. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por el privilegio que nos das. Señor, tener una vez más la oportunidad de poder, Señor, enmendar nuestra condición. Gracias porque nos has dado salvación. Gracias, mi Dios, porque nos usas en algún ministerio. Gracias por la fortaleza que nos das, mi Dios, en medio de cualquier circunstancia. Gracias por la fidelidad de tu pueblo. Por favor, siga bendiciendo estas vidas. Te ruego, mi Dios, que por favor también nos sensibilices, nos permitas anunciar a alguien más y que necesitan un Salvador como usted, llamado Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, prepare el corazón de las personas. Úsanos, danos la gracia. Sigue dando la gracia, Señor, a tus hijos que lo están haciendo. Y anima al que no lo está haciendo. Señor, pongo en tus benditas manos esta hermosa iglesia. Que, Señor, sigas usando. Que sigas usando nuestras vidas, Padre, para poder llevar el hermoso evangelio. Señor, te rogamos tu bendición, por favor, tu poder en nuestras vidas. Suplicamos que uses a cada uno de mis hermanos en esta tarde, en este inicio de semana, en este mes, en este año y por los años que el Señor nos permita vivir sobre la faz de la tierra. Entregamos en tus benditas manos, mi Dios, la pereza, la vergüenza, las excusas. Lo entregamos en tus manos para que, Señor, nos permitas organizarnos, nos permitas tener un tiempo, nos permitas, Señor, regocijarnos anunciando tu bendito nombre, así como lo hacemos cuando cantamos, cuando glorificamos tu bendito nombre, cuando mis hermanas enseñan, cuando mis hermanos enseñan, cuando, Señor, nos reunimos, cuando, Señor, establecemos un diálogo, Señor, danos ese mismo fervor. Y, Señor, si hay algo en que te podamos pedir perdón, Señor, lo hacemos. Por favor, en lo que no hemos podido hacer. Señor, ayúdanos, por favor. Use la vida de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te lo suplico. Amén. Vamos a recoger